responsabilidades. Ay, ¿no? Valores. Reglas de convivencia. Formar personas para la paz. Hay muchos que no lo sabemos. A respetar los derechos de los demás. Las igualdades. Son aquellas leyes que nos protegen. Algo que le corresponde a uno como ser humano. No escritos en un papel, sino que se vea en algo tangible. La escuela tradicional en la que muchos de nosotros nos formamos era una escuela que ubicaba al maestro de una manera muy distante del estudiante. Podría decir que era una escuela que el interés se centraba en transmitir. Más o menos como con la vieja idea de yo soy el que sé, ustedes no saben, ustedes tienen que aprender de mí. Es que él es el profesor y duda mucho de lo que piensa el estudiante. Entonces la escuela sí se tiene que transformar. De pronto llegó el proyecto piloto y ¿qué es? ¿El proyecto de derechos humanos es igual a todos los proyectos o es algo que realmente va a cambiar? ¿Es algo que va a quedar en un papel? ¿Es una cátedra más o es una vivencia? ¿Me toca a mí como orientadora o es de los profesores de sociales? ¿A quién le corresponde? Es que se trata de una prueba piloto para el ejercicio de los derechos humanos en las instituciones educativas. Por consiguiente, en esa prueba no han sido escogidos todas las instituciones ni todos los departamentos. El Ministerio de Educación escogió una serie de departamentos con características complejas. Córdoba, con la secuela de violencia. Bolívar, con procesos de recuperación de sus redes sociales. Huila, con una capacidad de mirar hacia adelante, aunque a veces teman mirar el pasado. Boyacá, superando problemas de violencia intrafamiliar y de violencia contra la niñez. Guaviare y Caquetá, revistiendo sus selvas de proyectos de futuro. Y Norte de Santander, tan fuerte y amistosa como siempre, adelantando proyectos de convivencia. La lectura de contexto permitió que los profesores que estábamos al frente de este proyecto piloto aprendiéramos precisamente a leer el contexto. Las rutas metodológicas cambiaron, tuvieron sus peculiaridades en cada región dependiendo de las condiciones socioculturales de la escuela. Si bien se conocen los derechos humanos, se desconoce la práctica y el ejercicio, que es un elemento fundamental. Educar para el ejercicio de los derechos humanos significa ante todo formar sujetos activos de derecho, personas que sean conscientes de sus derechos y que los ejerzan en el contexto sociocultural donde les corresponda actuar. Educar para el ejercicio de los derechos humanos es educar para que las personas practiquen estos derechos humanos, para que los desarrollen con los demás, para que lo vivan en su cotidianidad. Que yo, dentro de mi cotidianidad, dentro de mi entorno, dentro de mi ser, yo sepa que soy un sujeto activo de derecho y que yo soy con relación al otro. Porque un deber, y el deber de todo el mundo, es respetar los derechos de los demás, ¿cierto? Los derechos humanos son, podríamos decirlo, un derecho-deber. El derecho para mí es una responsabilidad. Si no hay responsabilidad, no hay cumplimiento del derecho, entonces no puede haber derecho. Entonces, este estar en un proyecto piloto le permite a uno estar como en la reflexión permanente y estar en ese reto de estar ligando mucho más la práctica cotidiana con los elementos teóricos que uno maneja. Entonces me parece que eso es importante, porque allí es donde se van transformando las prácticas pedagógicas, pero eso es muy lento, ¿no? Eso no significa que en 3 meses o en 4 meses entonces yo ya me transformé. Un aula de clase que pretenda trabajar y vive por los derechos humanos se tiene que transformar. Inicialmente tendría que cambiarse el rol del maestro, no puede ser el rol del que sabe con el que no sabe. No se puede trabajar en un proyecto de derechos humanos con pedagogías tradicionales. Y nos hemos dado cuenta que ese círculo, que a veces se logra hacer en los salones, da más posibilidad de dialogar por igual y no que yo acá y el otro allá. Debe ser una escuela muy democrática, una escuela donde se
desarrollen procesos de concertación, donde se desarrollen procesos de transversalidad. Que se construya en la institución un ambiente de convivencia, de respeto por el otro, respeto por las diferencias de los demás. Y a mí me parece que otra cosa importante es que los derechos humanos entonces deben dejar de ser un tema coyuntural para constituirse en un tema central, transversal de los proyectos educativos institucionales. La transversalidad nosotros las hemos definido como una estrategia pedagógica que nos permite darle sentido a la educación, que la educación sea un proceso que le interesa al muchacho, tiene que ver con las vivencias del niño, que tiene que ver con el conocimiento científico, que tiene que ver con el saber popular, que tiene que ver con el estado de ánimo del estudiante y con la cotidianidad en general. Una vivencia en todas las áreas. Desde el maestro de dibujo hasta el profesor de física y filosofía y el de ciencias políticas. Que no solamente se piense desde las asignaturas, la educación en derechos humanos, sino también desde los proyectos de aula, los proyectos escolares o los proyectos comunitarios. Entonces, sacar los derechos humanos del aula de clase significa, ante todo, formar al ser humano para la vida, porque es que al estudiante no se le educa para que sea ejemplar dentro del aula de clase, sino en el entorno sociocultural donde le corresponde actuar e interactuar. Ya vemos que el resultado puede verse, por ejemplo, al desarrollar un problema, al resolver un conflicto que se presente en la comunidad. Con el conocimiento que me ha dado este programa, este proyecto, como les decía anteriormente, ya la comunicación ha mejorado. Ya con ellas, con la mamá, con la hija, ya nos reunimos más a jugar, a charlar, a comentar las cuestiones del colegio, todo eso. O sea, ha mejorado la convivencia. Yo pienso que está ya la idea central, que todos estamos caminando con esa idea, pero que todos sabemos que hay mucho por caminar, pero que desde esa caminada todos estamos aportando. La juventud, la niñez está en nuestras manos. ¿Qué hay que hacer? Ponernos las pilas. La principal característica de quienes trabajan en un proyecto como este es la sensibilidad. Que nuestros jóvenes sean formadores de valores y no de antivalores. Cuando esto se haya instaurado como esa costumbre cotidiana, en la cual todo mundo está en los derechos humanos, por lo menos gran parte de Colombia entraría a cambiar. Entre todos podemos construir una mejor sociedad. ¿A partir de qué? Siempre yo, de la práctica de los derechos humanos. Los profes y los directivos están actuando de una manera más respetuosa de los derechos de los estudiantes. Uno entiende que hay una fortaleza muy grande de la gente, de los maestros y las maestras, que en medio de la desesperanza construyen esperanza. Sueño, y en ese sueño yo veo esa otra generación que queremos. Es decir, si nosotros tenemos dentro de nuestras manos esa arma tan linda, que no es de explotar y matar, sino de sanar y de salvar, como son los derechos humanos, yo pienso que tenemos todo en nuestras manos.